Buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos, amigas, amigos. Es un placer compartir, como cada jueves, este espacio de debate. Hoy día 21 de marzo de 2019, estamos a las puertas de las campañas electorales. Los políticos no dan abasto en sus intervenciones y por eso venimos, como ustedes saben, realizando entrevistas a los candidatos, tanto a las elecciones generales como a las elecciones locales. Por aquí han pasado ya distintos candidatos y candidatas de los diversos partidos políticos que conforman el arco político, válgame la redundancia, y hoy le toca el turno a Elvira Ramón, número 2 en la candidatura del PSOE al Congreso de los Diputados. Y le damos las buenas tardes porque la tengo aquí a mi izquierda. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Elvira. Encantados de tenerte con nosotros en este espacio de debate. Bueno, Elvira ha estado investigando por las redes y es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración, ¿verdad? Usted efectivamente. me corrige si me equivoco, porque a veces las redes ponen cosas que no son siempre correctas, por la Universidad de Granada, cuando todavía no había doble licenciatura, es decir, tiene sus dos carreras. Sí, política de hecho lo terminé hace unos años. Ah, perfecto, política lo terminó hace unos años. Pero además tiene también un máster en Dirección Política, si no me equivoco, y es funcionaria de carrera, ¿verdad? No, ¿Es funcionaria? ahí te corrijo, ahí corrijo. Pues corríjame, por favor. No, estuve trabajando en el ayuntamiento como secretaria interventora, pero no soy funcionaria. Efectivamente, secretaria interventora y técnica de empleo y desarrollo. También estoy hablando con los antiguos ADL, fui ADL. Exactamente, bueno, corregido este dato, diremos también que nació en 1966 y que se crió en la bella localidad de Molvízar, que tan buenos caldos se está dando últimamente, el buen vino que se cultiva por la tierra. Diremos también que en su dilatada trayectoria política ha sido secretaria de organización de la CEP, corríjame si me equivoco, de nuevo, delegada de Igualdad y Bienestar Social, delegada provincial de Salud de la Junta de Andalucía y diputada provincial en el Congreso de los... diputada provincial y diputada en el Congreso de los Diputados en la 10ª, 11ª y 12ª legislatura. Hasta ahí bien, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues el acuerdo al que llegamos con los candidatos y las candidatas es que se sientan en esta mesa, en el sitio donde está usted esta tarde, y nuestros expertos que nos acompañan cada jueves le lanzan sus preguntas. Así que si le parece le voy a presentar a las personas que nos acompañan este jueves día 21 en el debate. Bien, a su izquierda tiene al profesor, doctor en Derecho, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo, que tiene además también el currículum de nuestros acompañantes siempre es muy dilatado, estudios en empresariales y está diplomado por la Universidad Politécnica de Madrid en planificación de empresas. Además es un colaborador habitual en medios de comunicación, analista político, que es para lo que lo llamamos la mayoría de las ocasiones. Buenas tardes, profesor Agustín Robledo. Muy buenas tardes. Ahora volveré con usted porque voy a seguir presentándole a nuestros demás contertulios y hoy actuantes de periodistas. Bien, en el extremo derecho tenemos a Juan Francisco Delgado. Buenas tardes, Juan Francisco. Buenas tardes, Juan. Hoy tenemos un espacio muy universitario de la Universidad de Granada y verá usted por qué. Bueno, Juan Francisco Delgado es psicólogo, de verdad, licenciado en Psicología y diplomado en Pedagogía por la Universidad de Granada, pero además es CEO y fundador del Global in Device, corríjame Juan Francisco, porque estas palabras en inglés, CEO y Foundation, founder del Global in Device y director del Máster de Innovación Social de la Universidad Autónoma de Andalucía, entre otras muchas cosas, porque ha ocupado también puestos de representación, además es profesor en distintos másteres de distintas universidades. Esto resumiendo mucho su currículum. Buenas tardes y hola, Juan, bienvenido de nuevo. Preparado para disparar, ¿no? Cuesta más presentar que el debate. Cuesta más presentar que el debate, pero está bien que la candidata conozca las personas con las que se sienta en esta mesa. Y continuamos con ese al universitario que le anunciaba a Elvira Ramón, porque nos acompaña también esta tarde Álvaro Martínez Sevilla, profesor del Departamento de Álgebra de la Universidad de Granada e imparte docencia en la Escuela Superior, a ver si lo digo bien, que me corrige siempre, de Ingeniería Informática y Telecomunicaciones. ¿Correcto, verdad, es correcto, profesor? Es correcto, bueno, sí.
Álvaro Martínez Sevilla, además, fue diputado en el Parlamento andaluz y senador por representación autonómica, ¿verdad? Correcto. Bien, hasta ahí todo bien. Y además, permítanme que les invite a todos ustedes y, por supuesto, a nuestros contertulios a que lo acompañen en uno de esos paseos maravillosos matemáticos que realiza por Granada, en el que les descubrirá la magia que encierran las matemáticas en nuestros monumentos. ¿Está de acuerdo? Bueno, divulgador científico es una, digamos, es una línea de caracterización con la que me siento plenamente identificado, es decir, que me encanta divulgar la ciencia. Es una maravillosa iniciativa. Bien, pues empezamos, Elvira Ramón. ¿Alguna declaración de principios? Pues nada, daros las gracias por invitarme. Para mí es un placer compartir esta tarde aquí con estos contertulios tan importantes y tan analistas políticos, que estoy segura pues que vamos a tener una jornada fructífera. Muy bien, seguro que será así. Pues comenzamos con el profesor Agustín Ruiz Romero. Cuando quiera, profesor. Bueno, yo eso de tirar soy de tiro fijo, ¿no? A todos los invitados les hago la misma pregunta. Elvira, ¿cuáles serían los 2 o 3 principales problemas que tiene el Estado español y cuáles serían las propuestas que hace el PSOE para resolverlos, ¿no? Bueno, pues los 2 o 3 problemas, yo creo que el principal problema que hemos tenido durante estos años es la corrupción. La corrupción creo que atenta a lo que son los pilares de nuestro sistema democrático y generan pues, una desafección política importante. Entonces yo creo que una de las actuaciones fundamentales y que lo hemos llevado a cabo durante estos 9 meses que hemos estado en el gobierno es la regeneración democrática. Creo que la gente, la ciudadanía, tiene que tener confianza en sus representantes políticos y que todos y todas, independientemente de la opción política a la que pertenezcamos, pues tenemos que trabajar con total transparencia y con total honradez. Yo creo que eso es uno de los principales problemas. Si eso es así, si una de las grandes cosas es la corrupción y la transparencia, ¿por qué el presidente del gobierno y los ministros no dan los nombres de sus colaboradores? ¿Cómo que no dan los nombres? No dan los nombres de los colaboradores. Hoy se ha publicado la Fundación Cívica, ha hecho un comunicado diciendo que no se conocen los nombres de los colaboradores del presidente del gobierno, están bajo secreto. ¿Por qué? Pues ¿dónde está la transparencia en ese punto? La transparencia, vamos, yo me imagino, no sé a qué tipo de colaboradores, me imagino que no forman parte de lo que son cargos de confianza del gobierno, ¿no? Efectivamente ese es el problema, que los cargos que no dice cuáles son los cargos de confianza. Hay 6 ministerios que lo han dicho, pero el resto no han contestado, incluido la propia presidencia del gobierno. Pero si la mayoría de los altos cargos se nombran en Consejo de Ministros y son públicos sus nombramientos. Sí, pero no los asesores. Es decir, sabemos que el secretario de Relaciones con las Cortes es el número 1 del PSOE y buen compañero mío, pero no sabemos el nombre de los asesores del secretario de Estado, porque esos no son públicos. Pero bueno, yo creo que eso tampoco tiene nada que ver con lo que estamos hablando a niveles de corrupción. Vamos, yo desde luego desconocía ese dato que me está facilitando en estos momentos. Creí que todos esos nombramientos eran públicos y evidentemente, vamos, tanto sus retribuciones como su nombramiento. Yo cuando me refiero a temas de corrupción me refiero a llegar a la política para producir pues, un enriquecimiento pues, personal o para tu formación política. Yo creo que eso es lo que genera desafección en la política, no conocer si una persona pues, se llama Pepito Jiménez o Antonio Pérez y está trabajando en presidencia o en vicepresidencia. A eso es a lo que me refiero y con eso es con lo que tenemos que romper como uno de los principales problemas. Y otro de los principales problemas que también hemos intentado atajar durante estos 9 meses de gobierno, pues hacen referencia fundamentalmente al recorte de derechos y de libertades a los que hemos asistido durante estos últimos años de gobierno del Partido Popular. Nosotros nos hemos empeñado en recuperar esos derechos y esas libertades que fueron recortadas y en definitiva nuestra prioridad fundamental es que una vez que estamos saliendo de la crisis y está produciéndose pues, un crecimiento de la economía, pues ese crecimiento de la economía pues llega absolutamente a todos y a todas. Ese ha sido siempre un pilar básico en el que nos hemos movido desde los gobiernos socialistas y lo queremos seguir haciendo. Bien, contestada la pregunta, pasamos a Álvaro Martínez Sevilla. Buenas tardes, Elvira. Bueno, la pregunta, digamos, estos días es obligada y supongo que ya incluso te la habrán hecho en alguna ocasión. Perdón.
están cerrándose las listas en casi todos los partidos, casi todas las formaciones están buscando, están poniendo a sus candidatos, a sus cabezas de lista, y en el Partido Socialista se ha producido un cierto revuelo porque, digamos, ha realizado un sistema de elecciones primarias donde buena parte de los candidatos que han sido votados por la militancia, que han sido votados en unas elecciones primarias que no eran abiertas, digamos, a la ciudadanía, es decir, que no tenían el carácter de otras elecciones primarias, sino que eran unas elecciones primarias internas para afiliados, pues buena parte de los votantes no han aparecido en las listas, después de haber sido votados por los afiliados, y en su lugar han aparecido otros que no eran votados por la militancia. No sé en concreto tu caso, es una pregunta genérica, quiere decir que no es una pregunta particular. De hecho, ha sido tan notorio que incluso la expresidenta de la Junta de Andalucía ha dicho aquel famoso tomo nota, ¿no?, que se entendía como, digamos, una seria discrepancia sobre la forma de realizar las listas. Pedro Sánchez y algunos otros afiliados del propio Partido Socialista pues se han manifestado muy claramente, públicamente, en este sentido, en la idea de que eso rompía el compromiso que Pedro Sánchez había tomado con la afiliación, con la militancia, de ser el representante de los afiliados y el que iba a darles la voz hasta el último momento, ¿no? ¿Cómo ves tú este problema que ha surgido en el Partido Socialista a la hora de confeccionar las listas, de falta de respeto a la voluntad de lo que han expresado los afiliados en muchos casos? Bueno, no es el caso de Granada, ¿vale? Porque yo sé que algún medio pues había hecho eco y parecía que es que si o no te habían votado o te habían votado. No ha sido el caso de la agrupación provincial del PSOE. En Granada, el número 3 de la lista no había sido votado tampoco, ¿no? Eso lo estás diciendo, con todo mi respeto. Yo he oído eso en algún medio de comunicación. Por lo que se ha publicado en los medios, el número 3 de la lista no ha sido votado en las primarias como número 3. No soy yo quien para desmentir eso, pero sí puedo decirte que eso no es cierto, ¿vale? Los datos del resultado final están en la dirección provincial. Yo no lo conozco. Pero que ponía el puesto 10, creo recordar. Eso no he leído el prensa y aparece el puesto número 3. Yo creo que eso el secretario general o el secretario de organización estamos habilitados para desmentir eso, pero eso no es así. Pero en cualquier caso, si son primarias, deben ser transparentes. Esto es fundamental, ¿no? Te explico el procedimiento nuestro. Sí. No, vamos a ver, no son primarias propiamente dicho. Hay un proceso que está recogido en nuestros estatutos y que lo hemos aprobado en este último congreso que ha tenido el partido. Después se aprobó en un comité federal el reglamento de desarrollo de nuestros estatutos. Estipulan expresamente que habrá una consulta a la militancia, ¿vale?, de propuestas para los candidatos para confeccionar las listas en el caso del Congreso y del Senado, y que la última palabra la tendría la Comisión Ejecutiva Federal, como ha sido en este caso con el pasado comité. Pues es verdad que algunas agrupaciones pues se les ha cambiado la lista en Madrid porque no hubo un previo acuerdo con la Comisión Ejecutiva Federal, y donde hubo ese consenso previo, como fue en nuestra provincia, pues han quedado las listas tal cual se aprobaron en nuestro comité provincial. Eso viene contemplado en nuestros estatutos, que lo ha aprobado el Partido Socialista, la militancia de este partido, en el máximo órgano entre congresos, que es el Comité Federal, y el reglamento estipula expresamente eso, una consulta a la militancia, propuestas de las agrupaciones, que eso no era nuevo, eso ya estaba anteriormente así. Para confeccionar las listas en nuestro partido anteriormente se contemplaba esa consulta a las agrupaciones locales de nuestra provincia, y posteriormente esa consulta la Ejecutiva Provincial tiene la competencia de elaborar unas candidaturas, unas listas que tendrían que ser refrendadas en el Comité Provincial. Hasta ahí el procedimiento es exactamente el mismo, e incluso la potestad última de tener la última palabra para confeccionar esas listas en la Comisión Ejecutiva Federal también existía antes. O sea que ahí realmente ha habido poco. Entonces, digamos que lo erróneo sería llamarlo primaria, podríamos llamarlo consulta tutelada, ¿no? Pero es erróneo llamarlo primaria. Unas primarias es unas elecciones donde el voto decide el puesto en la lista. Sería erróneo llamarlo primaria, ¿no? Es que no son primarias, efectivamente, que no son primarias, son una consulta, son propuestas que hacen las agrupaciones locales a través de su militancia. No son primarias propiamente dicho. Y es verdad que los que nos postulamos en este caso, pues decimos, oye, pues que yo quiero ir a las listas del Congreso, que yo quiero ir para apoyarme, se le pide ese apoyo a los compañeros. Pero primarias propiamente dichas no, porque evidentemente no tienen el nivel de vinculación que el proceso de elegir, por ejemplo, a un secretario general, si es plenamente vinculante, como no puede ser de otra manera.
Pero en la confección de las listas se tienen en cuenta también por otro tipo de parámetros, porque es verdad que también tienes en cuenta una distribución, nosotros por lo menos aquí en el ámbito de Granada siempre se ha tenido presente, ¿no? Tiene que ser paritaria, hacemos listas cremallera, con cierta representación territorial también. Pero ¿no ves entonces un poco incoherente con lo que Pedro Sánchez ha anunciado muchas veces de que iba a dar la palabra a los militantes hasta el final? Es decir, que iba a ser el secretario general que devolviera la democracia plena en el sentido de dar la palabra para nombrar candidatos a los militantes. Y se ha estipulado para, por ejemplo, para la elección de secretarios generales o, por ejemplo, para la elección de candidatos en municipios de más de 20.000 habitantes. Pero en otros no. Los procedimientos son distintos dependiendo del número de habitantes de las poblaciones. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta que la realiza Juan Francisco Delgado. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes, Elvira. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta que va más en el ámbito personal, que tiene que ver con, por ejemplo, con algo muy importante que va a suceder dentro de unos días y que yo lo he vivido con mis propios hijos, ¿no? Que quieren votar, que viven fuera, y el famoso voto rogado ha hecho que la Constitución española no se cumpla, porque mi hijo, por ejemplo, tiene que pagar dinero para poder votar. O sea, tiene que pagar, vive en Canadá, uno de ellos, y tiene que pagar 35 euros para poder ejercer su derecho al voto, y no tiene seguro ni nunca sabrá si su voto ha llegado a tiempo o no ha llegado a tiempo. ¿Cómo es posible que el Estado español y los partidos políticos, con tanto tiempo que llevamos de democracia, no se hayan puesto de acuerdo para favorecer que más de 2,5 millones de jóvenes que están en el extranjero no puedan ejercer algo tan básico como es el derecho al voto en una democracia? O sea, esto le da la razón a muchos que dicen que en España no hay una verdadera democracia como la hay en otros sitios porque no hemos hecho una asignatura pendiente de tantos años como es el famoso voto rogado. ¿Qué ha pasado para que esta legislatura, que parecía que ya estaba hecho, yo le mandaba a mi hijo un mensaje, oye, ya está, ya mismo vaya a poder votar y tal, y ahora que están como una moto para votar, resulta de que no pueden, o no es seguro que puedan hacerlo, y por supuesto pagando? Algo que me parece propio de países como Zambia o países donde la democracia no ha llegado, ¿no? La verdad es que es una barbaridad. Yo quiero poner en valor el trabajo que ha hecho mi compañero en el Congreso, Gregorio Cámara, que ha sido pues el diputado que está trabajando esa iniciativa legislativa para modificar el voto rogado y que se ha quedado pues en puertas. Se ha quedado en puertas por el bloqueo que una vez más en la mesa han tenido tanto el Partido Popular como Ciudadanos y que ha impedido que se tramitara esta iniciativa legislativa nuestra, ¿no? Era nuestro empeño modificarlo porque es verdad, y además si justo tu hijo está en Canadá, pues es uno de los sitios donde más complejo por las distancias se hace ejercer el derecho al voto, porque ya no es lo tiene que pagar y lo que le cuesta el desplazamiento a veces a los... Él vive en Montreal, que hay consulado, claro, pero bueno. Pero los que viven fuera, yo tengo también otra amiga de mi pueblo que tiene a su hija allí y dice, es que son 4 horas lo que te necesita de transporte con lo que te cuesta y demás, ¿no? Y es verdad que se hace prácticamente imposible y luego no tienes garantía porque por los tiempos, por los plazos en los que se publican las candidaturas y se remiten y demás, el tiempo está muy tasado y en muchas ocasiones pues casi no llega el voto luego a su destino, ¿no? Es verdad que hemos hecho todos los intentos posibles por modificar eso. Nosotros estamos convencidos de que eso hay que modificarlo para poder facilitar que el ejercicio del derecho al voto a toda la ciudadanía que se encuentra fuera de nuestro país, pero no ha sido posible porque no le han dado visos de tramitación. Pero fíjate qué contradicción en un país donde, hombre, somos uno de los países que estamos, no digamos a la cabeza, pero por lo menos en la segunda fila del uso de nuevas tecnologías, ¿no? Tenemos una red consular que a todos los que estamos aquí nos cuesta un dineral en impuestos esa red consular. ¿Cómo es posible que no se haya articulado un procedimiento de, no sé, con el voto electrónico o con cualquier cosa para favorecer que mucha gente desde su casa o desde el propio consulado, en los propios consulados, yo le mando a mi hijo un sobre, me garantiza que el sobre llega y le llega la semana siguiente? ¿Cómo el Estado español, que es un Estado que malgasta, incluso se corrompe a veces, como tú has comentado anteriormente, con los problemas de corrupción, no
piensa que tiene 2,5 millones de personas fuera que tienen que ejercer ese derecho con normalidad. Un derecho que es como básico. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo, pero es que no te tienes que ir ni al extranjero, es que estamos muy obsoletos incluso en el ejercicio del derecho al voto con los que somos representantes políticos en el seno de la Cámara. En el seno de la Cámara está muy tasado ejercer tu derecho al voto si no estás presente en determinada, con el tema de las bajas de maternidad de las mujeres. En todas esas cuestiones estamos muy obsoletos y es verdad que se podía haber modificado. Volvemos al profesor Agustín Bueno. Yo si me dejáis lo que decíamos antes de discutir, yo voy a discutir. Sí, claro, claro. Con esto vamos a ver. El voto rogado no cayó del cielo. El voto rogado cayó de un acuerdo del PSOE y del PP, que se pusieron de acuerdo en los años 2000 para disminuir el fraude que se producía en el extranjero. El voto rogado quiere decir... Es que estábamos peor todavía, ¿no? Estábamos peor. El voto rogado quiere decir que el que quiera votar tiene que pedirlo. Mientras que en España, simplemente por el hecho de ser ciudadanos, no tenemos que hacer nada, nos llegan las papeletas automáticamente a nuestra casa, en el extranjero hay que pedirlo. Y la idea era muy buena, porque estamos hablando de cuántos españoles hay en el extranjero en términos redondos, 3 millones, pero es que de esos 3 millones, 2 tienen la doble nacionalidad y jamás votan. Entonces la idea era muy buena. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces el cementerio, el infierno está empedrado de buenas ideas, porque ahora se ha puesto muy difícil votar. Como tengo que pedir que me den el derecho de voto y entonces me lo mandan, se produce ahí un retraso. No, hay dos. Es que hay que ir 2 veces, por decirlo así. Hay que ir 2 veces. Una, al censo de residentes ausentes, Sí. que tienes que darte de alta en el censo, que te comuniquen que estás dado de Claro. alta, después ir a pedir el voto y después votar. Por eso se llama rogado, porque tienes que pedirlo. Rogar. Tienes que A Dios rogando Adiós, y sin el voto ejecutando. En muchos países sudamericanos el voto rogado también. Sí. Pero es que incluso los anuncios estos que hay de televisión, viéndolo ahora para la gente española que está residente en el extranjero, al principio te da como lugar a error, porque yo allá estaba viendo el anuncio en televisión y decía, puedes descargarte la solicitud. Claro, la solicitud te la puedes descargar de la página web, pero no la puedes tramitar, Claro. que por ejemplo podían facilitarse en ese Con la firma electrónica. Claro, que ¿no? menos que la misma. Porque firma tú ves el anuncio y si no sabes qué tienes que, luego lo dice al final, pero dice, te la puedes descargar de la página web, pero claro, no la puedes tramitar. Y ahora que todo se tramita a través de la web, con firma electrónica y demás. Además tenemos pues, una ley de gobierno electrónico del año, no recuerdo de qué año es, pero de hace ya bastantes años, Sí. que eso se tenía que cumplimentar, es decir, que incluso, no sé, desde el punto de vista, estoy a lo mejor diciendo una butade, pero desde el punto de vista constitucional, que te impidan votar siendo español, no sé hasta qué punto valida el proceso electoral también, ¿no? No saquemos un país tan democrático como el Reino Unido, hasta hace 5 años no permitía votar en el extranjero. Y ahora no sabemos ya lo que es. No, bueno, ahora tendrá un cacao, pero me parece que en procesos democráticos no podemos discutir. Y ahora han admitido que se puede votar, me parece que es los que lleven menos de 7 años en el extranjero. ¿Por qué? Porque también hay una idea en las democracias que la gente que no recibe las consecuencias de las decisiones no puede votar. Y por ese sentido, en España se prohibió el voto de los municipios, en las municipales no pueden votar los que estén fuera. Y parece razonable, ¿no? Sí, pero hombre, no. Álvaro, pero es por apostillar una cosita yo iba a apreciar en esto. de eso, ¿no? Pero decir que, hombre, en el mundo en el que vivimos hoy en día, que está todo globalizado, es decir, el que estén los jóvenes fuera no es casualidad, son por políticas nacionales también que no encuentran empleo muchos de ellos aquí. El interés que desde la crisis económica del año 2011 ha habido prácticamente un éxodo de un montón de jóvenes y que llevan allí años, llevan bastantes años, pretender que esas son las mismas circunstancias que en el año 2000, las cosas han cambiado mucho. Tienen muchos intereses en el país los jóvenes que están allí, a lo mejor llevan 5 años, porque no pueden volver. Por porque supuesto, no y muchos trabajo. de ellos, es que quizás no me he expresado bien. A eso me refería. No estoy diciendo que le quiten el voto, por favor. Eso digo. No estoy diciendo el voto. Yo en su momento dije que se le quitaran el voto en las elecciones locales y casualmente se hizo caso a mi propuesta. Pero no, lo que estoy diciendo es que no exageremos.
Sí, que un país tan democrático como el Reino Unido durante mucho tiempo ha considerado que la gente en el extranjero no podía votar y ahora pone un plazo máximo porque se considera que pasados 10 años la gente ya pierde el contacto. Digo eso. Dicho eso, que seguro que Gregorio Cámara, que es buen compañero y que por cierto esta mañana lo he saludado, que se ha reincorporado ya. Él es el que está trabajando hasta el último minuto. El tío se ha Sí, me consta porque hablé con él además y le di la enhorabuena, lo llamé para decirle, no sabes la alegría que me da que hayáis acabado el dictamen, que se haya hecho por consenso, y mira por dónde luego no ha sido, que faltaba un último trámite. Bueno, si hay acuerdo se retomará y ya está, ¿no? De todas formas, sí, la realidad también es verdad que ha cambiado, porque es verdad que eso se quitó, se puso el voto rogado con el acuerdo y demás. Pero es verdad que la realidad a lo mejor de hace 10, 15 años no es la de ahora. Ahora es verdad que hay muchos jóvenes fuera que no estaban antes fuera. Antes teníamos una población como más... No, ni estaba internet tan desarrollado. No, tampoco. Antes de irnos a publicidad, con Álvaro Martínez No es solo Sevilla. una cuestión de que esté internet desarrollado, ¿no? Yo, si me permitís, que estoy en contacto con la tecnología, porque día a día doy clase en una escuela técnica superior de ingeniería informática y de telecomunicación y la uso frecuentemente, pues digo que no es admisible que 2,5 millones de jóvenes que están fuera, y no están fuera, oiga, porque se han ido a subir al Everest y es que quieren votar desde el Everest, porque que también tendrían su derecho. Bueno, esto sería más discutible, pero no es que se hayan ido por ahí de paseo, o se hayan ido por ahí de viaje, no, están fuera porque están trabajando, porque las opciones que tenían en este país eran escasas, cuando no nulas, es decir, porque han tomado la única opción que se les permitía, tengan no imposibilitado, pero sí tal cúmulo de dificultades, que a veces las dificultades, la mala ejecución práctica del voto, que quiere ser tan garantista, asegurando mediante personación, mediante rogación de voto, mediante censo previo de quien quiere votar, etcétera, etcétera, tantas son las dificultades que hace que en la práctica no puedan votar, y eso no es admisible en un país con 2,5 millones de personas efectivamente que están fuera. No es admisible, y no es admisible teniendo en cuenta que con dispositivos y con disposiciones analógicas se puede mejorar eso mucho. Analógica, es decir, estoy diciendo analógica, es decir, de las de lápiz y papel o de las de listas de impresora. Si entramos en disposiciones digitales, pues claro, esto se puede hacer con miles de procedimientos que tenemos hoy en día de garantizar la autentificación de las personas, desde la firma digital hasta el reconocimiento biométrico, pasando por muchos dispositivos. Quiero decir, hoy se nos reconoce a cualquiera, se puede transferir ahora mismo centenares de miles de euros simplemente con un código de una tarjeta de coordenadas y un mensaje en el móvil. Con esto se puede transferir centenares de miles de euros y a veces sin ni siquiera huella digital. No es sensato, no es razonable y no es de recibo que este país no haya solucionado técnicamente ese asunto. Bien, dicho esto, nos quedamos con estas palabras del profesor Álvaro Martínez Sevilla y van a ser apenas unos segundos porque no se puede contar ni por minutos lo que tardemos en volver a vernos con todos ustedes después de la publicidad. Tenemos aquí a Elvira Ramón, número 2 en la candidatura al Congreso de los Diputados por Granada, por el Partido Socialista. Hasta ahora. Y aquí estamos de nuevo de vuelta con todos ustedes y con Elvira Ramón, candidata número 2 en la lista del Partido Socialista Obrero Español por Granada al Congreso de los Diputados. Y volvemos al profesor Agustín Ruiz Robledo y a su pregunta. Sí, yo le había preguntado a Elvira en la primera parte por los grandes problemas que ve ella, ¿no? Y decía que ve la corrupción y los recortes. Pero a mí me gustaría preguntarle por dos problemas que yo veo. El empleo también. Uno es la economía. Yo veo que el objetivo del 1,3% que iba a ser el déficit este año no se va a cumplir. Hoy mismo el Banco de España ha dicho que lo probable es que el déficit de este año sea el 2,5%, ¿no? Y que la deuda total española, que ahora mismo está en el 98% del Producto Interior Bruto, se va a disparar posiblemente al 102 o al 103. Yo creo que yo veo un problema económico ahí. Los datos de marzo del paro también han sido malos. Y el otro problema que veo es Cataluña. Entonces, no sé si el PSOE también los verá problemas o están resueltos. ¿Qué visión tiene de la economía y de Cataluña? Bueno, empezamos por la segunda, por Cataluña. Claro que la situación de Cataluña es un problema, pero es un problema que también tenemos un poquillo que retrotraernos porque yo quiero poner en valor
una cosa importante de cuando gobierna el PSOE o cuando estamos en la oposición, y es la lealtad con las instituciones y con el gobierno de turno que haya en ese momento en España. En ese sentido, siempre hemos asumido una responsabilidad cuando, por ejemplo, pues el tema del terrorismo en nuestro país era uno de los principales problemas. Nosotros siempre hemos actuado con total lealtad al gobierno, en aquellos momentos el gobierno del Partido Popular. Y hay determinados temas que no lo hemos metido nunca en el debate político por esa lealtad y por ese respeto institucional. El sentimiento que pueda haber entre la ciudadanía de Cataluña o del País Vasco, por ejemplo, es un sentimiento pues, a lo largo de la historia que se ha mantenido ahí. Y siempre se ha reavivado, y vamos, si me permiten la expresión, se ha usado cuando hay un gobierno de derecha en este país. Porque, pues no sé si es que, no sé por qué se fomenta ese enfrentamiento, y se ha fomentado. Se ha fomentado cuando en Cataluña pues se recurre su Estatuto de Cataluña, y se lleva fomentando de muchos años. Yo no voy a culpabilizar al gobierno del Partido Popular anterior de la situación que actualmente vive Cataluña, pero creo que una cierta responsabilidad pues tiene en que se haya avivado ese conflicto territorial que siempre ha estado ahí de una manera más sumergido, pero que se ha reavivado en los últimos años. Yo creo que la única salida para el tema de Cataluña, evidentemente, es el diálogo, pero como dice el refrán, dos no hablan si uno no quiere, ¿vale? Y me preocupa, la verdad que me preocupa incluso la confección de las listas que se está haciendo ahora mismo en Cataluña, por los partidos nacionalistas o pro-independentistas. Me preocupa porque lo que llega a través de los medios de comunicación, no conozco otra cosa más que los medios de comunicación, sí conozco a anteriores compañeros que han estado en el Congreso y que ya pues a través de los medios he conocido de que no van, pues me parece que se están confeccionando esas listas pues quizá con el sector más duro y más independentista que puedan tener estos partidos políticos en Cataluña. Entonces sí que es un serio problema de preocupación, pero que creo que todos los partidos políticos tenemos que asumir nuestra responsabilidad y no ser irresponsables en utilizarlo como un arma arrojadiza en la situación política actual que tenemos, ¿no? Y eso es lo que ha pasado durante estos últimos meses que ha estado el gobierno, el Partido Socialista en el gobierno, cuando se ha dicho pues sin pudor porque estamos vendidos a los independentistas, que la moción de censura prosperó por el apoyo, porque teníamos pactos ocultos, todas esas historias que nosotros, insisto, cuando hemos estado en la oposición hemos sido tremendamente respetuosos. Ese respeto ni esa comprensión no la hemos tenido cuando hemos llegado al gobierno, todo lo contrario, con una demagogia y con unas mentiras total y absoluta, pues como se ha demostrado que parecía que teníamos pactados con los independentistas los presupuestos y al final pues no había ningún pacto de presupuestos. Yo creo que hay que ser respetuosos y siempre me pregunto a mí misma que qué hubiera pasado en el seno de si la votación del 1 de octubre se hubiera producido bajo un gobierno socialista, ¿vale? Cuando hemos tenido que ejercer la responsabilidad siempre la hemos ejercido. Ese llamamiento, gobierne quien gobierne a partir del día 28 de abril, que yo espero y deseo que sea el Partido Socialista, pues creo que hay que tener esa lealtad institucional que no la hemos encontrado nunca en la derecha en este país. Y creo que hay que dialogar. Es cierto que yo percibo que hay una parte que no está muy interesada en el diálogo y que parece que le va mucho mejor con un gobierno de derechas que con un gobierno de izquierda. Esa es la realidad. Y con respecto, y la otra cuestión que me planteaba era la situación económica. Yo creo que también aquí a lo largo de la historia, pues parece que ha habido, ha calado como el mensaje que parece que la izquierda somos peores gestores económicos que la derecha. Y los grandes gestores económicos en este país pues siempre han sido la derecha. Ese mensaje lo lanzan y parece que cala entre la ciudadanía. Y cuando han salido en los medios de comunicación, por ejemplo, cuando se empezó a intervenir tanto en el ámbito de la política municipal, pues vimos que los grandes ayuntamientos que estaban endeudados en este país, pues precisamente eran los ayuntamientos que estaban gobernados por la derecha. Nosotros hemos estado gobernando pues prácticamente 9 meses. En estos 9 meses pues se han producido una recuperación de determinados derechos que evidentemente pues tienen un coste económico, pero era un compromiso que nosotros teníamos con la ciudadanía, como era la revalorización de las pensiones, la subida también, que sabéis que aunque se hayan tumbado los presupuestos en el Congreso de los Diputados, pues hay determinadas medidas que se van a seguir poniendo en marcha, como esa subida de las pensiones, la subida de los sueldos de los funcionarios, la base de cotización de las viudas, pero yo lo que quiero poner en valor es que es factible y perfectamente compatible la recuperación de esos derechos, del poder adquisitivo, de mejorar las condiciones laborales con un crecimiento económico.
porque yo hasta ahora lo que me ha demostrado la derecha en este país, que serán buenos gestores económicos para sus bolsillos, pero no para el bolsillo del conjunto de la ciudadanía española. El tema de la revalorización de las pensiones me interesa mucho, porque el que lo adoptó fue los presupuestos generales del Estado aprobados por el Partido Popular, y que el PSOE votó en contra. ¿Eso es también lealtad? Votar en contra de unos presupuestos y cuando los presupuestos se aprueban decir que es mérito nuestro, aunque hemos votado en contra de ellos. No, el acuerdo de pensiones siempre se ha llevado a cabo en el seno del Pacto de Toledo. La única vez que eso se ha estado durante todos los años con un consenso prácticamente unánime de todos los partidos políticos, y todo lo que abarca al sistema de pensiones siempre se ha llevado en la mesa que se denomina comúnmente como Pacto de Toledo. El único partido político que de manera unilateral y pasando totalmente del Pacto de Toledo produce un recorte en nuestro sistema de pensiones fue el gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno del Partido Popular. La subida del IPC es verdad que se contemplaba en los presupuestos, pero donde se acuerda el sistema de pensiones es en el Pacto de Toledo. Y quien ha roto el Pacto de Toledo en esta última etapa y se ha salido ha sido precisamente el Partido Popular. Pero jurídicamente, y perdón porque soy jurista, sí, la subida de las pensiones no está en ningún pacto. La subida de las pensiones está en una ley que se llama ley presupuestaria y que el PSOE vota en contra de esa ley. Sí, porque no contempla solamente la subida de las pensiones, ¿vale? Es un cómputo de otros recortes y de otras políticas sociales que no solamente afectan a las pensiones. No se vota solo y exclusivamente la subida de las pensiones. Yo puedo poner también aquí ahora en valor que nosotros en los presupuestos generales del Estado pues llevábamos la recuperación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años, la cotización de la seguridad social para las cuidadoras en el entorno familiar de la ley de dependencia, por poner dos ejemplos significativos, y también se ha votado en contra la subida del sueldo de los funcionarios. Mi duda, Elvira, es si el PSOE vota en contra de la ley de presupuestos, ¿cómo dice ahora que la revalorización de las pensiones es un éxito del PSOE si votó en contra? Que no lo entiendo. Porque quien ha materializado ahora mismo la subida de las pensiones ha sido el Partido Socialista, porque también estaba contemplado, se había aprobado en la Mesa contra la Violencia de Género la dotación de un fondo que ni siquiera se había adjudicado a los municipios, y hemos sido nosotros los que hemos repartido esa financiación a los municipios, ¿vale? Dicho esto, pasamos con a otra pregunta. Álvaro Martínez. Sí, muy bien. Elvira, antes has comentado que una de las dos cuestiones que te preocupaban y que os habían preocupado como partido en este momento eran la corrupción y el recorte de los derechos y libertades, ¿no? Está claro que tanto Rajoy como el anterior alcalde o el alcalde que salió vencedor en las pasadas elecciones municipales, José Torres Hurtado, pues está claro que los dos cayeron por un problema acuciante de corrupción, es decir, por una sucesión de escándalos que estaban ya en sede judicial y que hacían insostenible su situación. Sin embargo, en el tema de las libertades y del recorte de los derechos, pues hubo también un grave retroceso con el anterior presidente del gobierno, con Mariano Rajoy, la famosa ley Mordaza, que restringía gravemente, desde mi punto de vista, o restringía seriamente los derechos de manifestación y de expresión. Y hay que recordar que este país tiene más raperos encarcelados que casi corruptos encarcelados. Quiero decir, permíteme la exageración, tiene muchos raperos encarcelados, algo que a mí me llama mucho la atención porque creo que no puede un país permitirse esa cuestión. Uno de los compromisos de Pedro Sánchez cuando llegó era derogar la ley Mordaza, al menos los aspectos más conflictivos que habían llevado a esto, a encarcelar a gente por delitos de opinión o a restringir derechos como el de manifestación. Sin embargo, no se ha logrado nada, no se ha hecho nada en ese sentido. ¿Lo ves esto como un déficit o qué decir, qué explicación le das si era uno de los objetivos, si era una de las cuestiones? La reforma laboral, que todavía yo creo que tiene más incidencia en la gente, ¿no? Sí, yo estaba preguntando por el recorte. Pero bueno, que es lo mismo, es que pasa lo mismo con la reforma laboral que con la ley Mordaza. Mira, nosotros tenemos 84 diputados en el Congreso. Es verdad que cuando Pedro Sánchez llega al proceso de investidura, después de las llamadas elecciones fallidas, ¿no?, las que tuvimos que repetir, pues casi todo el mundo hablaba de que había una mayoría de izquierda. En ese momento, pues el grupo Podemos, Unidos Podemos, no quiso apoyar el proceso de investidura de Pedro Sánchez, pero
Y se decía que había una mayoría de izquierdas en el Congreso, y eso no es verdad. Nunca ha habido en estos últimos periodos una mayoría de izquierdas en el Congreso de los Diputados. Porque no sumamos la izquierda más que... Porque ¿de cuándo los partidos nacionalistas han sido de izquierda? Yo pregunto, ¿no era posible negociar con Ciudadanos, por ejemplo, una reforma de la ley Mordaza? Porque yo he escuchado manifestarse a Ciudadanos en contra de estos aspectos, de algunos de estos aspectos tan restrictivos de la ley Mordaza. Yo he escuchado manifestarse porque no ha sido posible llegar a un acuerdo Ciudadanos, Partido Socialista y Podemos, si el único que defendía fieramente, es decir, si el único que defendía cerradamente esa ley era el Partido Popular. ¿Por qué no ha sido posible pues mira, en la Cámara? ¿Ha faltado diálogo? ¿Qué ha faltado? Vamos a ver, esa ley, la modificación de la ley Mordaza, la reforma laboral han sido bloqueadas en la mesa del Congreso, lo que llamamos la mesa grande, donde tienen mayoría Ciudadanos y el Partido Popular. Si Ciudadanos ha hecho esas manifestaciones que tú dices, sería probablemente antes de que se aprobara la moción de censura, porque la actitud de Ciudadanos en el Congreso, además, no tengo que decirlo yo creo que la habéis visto todos en los debates, pues se ha radicalizado muchísimo después de que prosperara la moción de censura, porque yo no sé si es que en su cálculo matemático, y tú eres de matemática electoral, en el ámbito político, pues no le cuadraban los números. Vamos a llamarlo cálculo aritmético. Aritmético. Vamos a rebajarle un poco el nivel científico. Pues ese cálculo del resultado, de posibles resultados en número de votos, pues no le cuadrarían. Entonces es verdad que cambia totalmente su actitud. Yo lo único que sé y que conozco es que esa modificación se ha parado siempre en el ámbito de la propia mesa. No se ha iniciado ni el trámite siquiera. Elvira, perdona, ¿qué ley han sido las que se ha prorrogado 60 veces el plazo? ¿No había una? Pues hay muchas. Mira, por ejemplo, la ILP del ingreso mínimo, que es una iniciativa legislativa popular, que esa se presentó hace ya por lo menos 3 años, al inicio de este periodo legislativo, que era una iniciativa de los sindicatos para tener un ingreso, no vamos a llamarlo un ingreso mínimo vital, porque estaba ligado a una especie de protección también en el ámbito del desempleo, pero esa, por ejemplo, se ha prorrogado el plazo de enmienda durante un montón de tiempo. Y ahí es verdad que partidos políticos como nosotros o Unidos Podemos estábamos de acuerdo en rebajar nuestras pretensiones, porque cada uno tenía una renta básica, una idea de renta básica o de ingreso mínimo vital. Nosotros en nuestro programa llevábamos el ingreso mínimo vital, Podemos llevaba otro tipo de prestaciones, pero nosotros quisimos ser respetuosos con esa iniciativa legislativa popular, con lo que eso conlleva, que venía de mano de los sindicatos, y de rebajar nuestras pretensiones, porque claro, si empezamos con las peticiones que cada uno tiene, al final no prospera. Pero al final no prosperó siquiera. Estábamos de acuerdo, pero no teníamos la mayoría que teníamos que tener, evidentemente. Por ponerte un ejemplo, esa ha sido de las que ha estado con enmiendas. La mesa se ha utilizado la mesa es muy importante. Yo me he dado cuenta, cuando tú llegas a lo mejor novata al Congreso no sabes la importancia que tiene la mesa, y yo creo que eso le pasó a algunas fuerzas políticas emergentes, como en este caso Podemos, que no hubo margen de maniobra para intentar negociar, tampoco sumábamos una mayoría, pero la mesa es el órgano más importante del Congreso, ¿no? Y se ha puesto de manifiesto durante esta legislatura el papel tan importante que juega la mesa. La mesa y la Junta de Portavoces. Sí, pero la Junta de Portavoces. Pero la Junta de Portavoces debe ser el órgano político donde se llegue a acuerdos. La mesa es lo que donde es se llega a acuerdos que sean implementados. El órgano más importante del Congreso es el Pleno, donde votan los 350 diputados. Claro. Sí, lo que pasa es que la para mesa... votar Agustín tiene que llevar al Pleno. Claro. Y la mesa es quien decide lo que va al Pleno. Lo que pasa, la mesa ha abusado de sus funciones. Claro. Es decir, ahí hay una técnica en derecho que se llama abuso del derecho. Oiga, usted no puede presentar 30 peticiones de prórroga de plazo y de enmienda y la mesa concederlo. Es verdad que lo más importante es el Pleno, los 350 diputados, pero para que los 350 diputados, donde en algunas ocasiones sí hubiéramos podido conseguir nosotros sacar determinadas cuestiones hacia adelante, tiene que llevar ese tema, tiene que llegar al Pleno. Y la mesa es quien bloquea que ese tema no llegue a Pleno. Y me acuerdo yo que creo que fue aquí una vez en un debate con Ciudadanos, salió eso a colación y decía, nosotros no bloqueamos. Digo, ¿cómo que no bloqueáis? Claro que están bloqueando desde la mesa. Juan Francisco Delgado. Bueno, yo voy a hablar un poco de temas más que nos llegan más a los ciudadanos, sobre todo a los de Granada, ¿vale? Voy a hablar, además, aprovechando que estás tú aquí, porque seguramente si estuviera Montilla, que acaba de llegar prácticamente, no tendría el histórico que tienes tú. Y es referente a la infraestructura de Granada, ¿no? Algo de lo que nos quejamos siempre y sobre todo, como no, el tren, ¿no? Y el aislamiento, el llamado aislamiento ferroviario de Granada, ¿no?
después de los despropósitos que hemos vivido todos estos años, que nos ha llevado a tener, no sé si han sido ya 4 años de sin tren, no con un tren de tercera división, sin tren. Ahora ya parece, yo venía en AVE ayer de Madrid y decía, joder, qué alegría que ya queda... De Madrid venía en AVE hasta Antequera. Hasta Antequera, claro, por Santander, supuesto. No a Granada. Hasta Antequera, Parece por que llega en supuesto. junio, ¿no? Entonces, pues, si no, es que... Hasta Antequera, que me había dejado el coche allí. A ver si lo han puesto esta noche y no me he enterado. No, hasta Antequera. Que me había dejado el coche en Antequera porque los trenes que hay ahora, la web, por cierto, no te da, no es la web de Renfe es de premium. es un desastre. Esa es de premio internacional. Es un desastre, pero hace años ya, además, no es una cosa de ahora y no la cambia. Y que también tengo que decir una cosa, yo que viajo mucho fuera, en general la web de los trenes públicos es malísima. Pero esta gana con diferencia. Esta es una de las top, pero bueno, a lo que iba. Elvira, ¿por qué no nos hace un poco brevemente lo que queda ya para saber si se van a cumplir los plazos? Porque todos vivimos con el miedo, yo por lo menos vivo con el miedo de decir, un día nos vamos a despachar en el periódico el que las pruebas, los maquinistas, no sé qué, y el plazo de junio, que es el que todos tenemos ahí grabado ya, que por lo menos hay un plazo, que yo el día que el ministro dijo junio dije, madre mía, esto es disruptivo, nadie se atrevía a dar una fecha, ¿no? ¿Cómo va el tema? ¿Nos puedes decir cómo va? ¿Qué planes hay a partir de eso? Porque también los precios, las ofertas, los horarios son muy importantes, porque Iberia, por ejemplo, con el aeropuerto, ¿qué va a haber de intermodalidad con el aeropuerto? Todo eso. Un tema muy interesante, y Elvira, disculpe, pero le pido, en la medida de lo posible, porque es muy interesante, cierta concreción para que nos dé tiempo a hacerle, y eso sí les pido a los demás participantes, una pregunta breve que no se podrá replicar porque tenemos el tiempo justo, y concluir la entrevista. Elvira. Pues yo la verdad que poco puedo decir de esa pregunta que me hace Juan Francisco, porque sé que se están haciendo las pruebas de seguridad. Hasta donde yo tengo conocimiento, sé que recientemente probablemente pues el presidente de la Diputación y secretario general sí que ha mantenido junto con el alcalde de Granada pues varias reuniones al respecto, pero hasta donde yo sé las pruebas de seguridad están siguiendo su cronología normalizada. Todo va bien, con lo cual no creo que tengamos que tener ningún temor a que se pueda demorar la puesta en funcionamiento del AVE. Efectivamente, se estaba hablando del número de frecuencias y demás, no lo sabemos todavía, no son públicas el número de frecuencias que se van a tener, y la conexión con Iberia, pues no sé lo que ocurrirá en Granada, pero sí sé lo que ha ocurrido en otras provincias. Como yo normalmente me suelo mover en avión para ir al Congreso, pues lo que sí sé es que Granada ahora mismo pues tiene más frecuencias que, por ejemplo, Málaga o Sevilla, donde hay AVE, bajan las conexiones porque además pues suelen ser más costosas desde el punto de vista económico y la gente pues prefiere utilizar el AVE, ¿no? No sé qué es lo que va a ocurrir en Granada, pero cuando se ponga en funcionamiento pues todas esas situaciones habrá que tener en cuenta. El miedo que yo tengo es que estamos en el mes de abril, por ejemplo, la venta de billetes debería de estar, si no estar ya, por lo menos cuando Renfe reciba, que yo creo que según he leído, porque yo de esto leo bastante porque me interesa, pero en el plano ya de personal, ¿no? Deberían, cuanto que acaben las pruebas, que creo que acababan ahora, que ya eso sí que estaba anunciado, cuando acabaran las pruebas, ya entrega a DIF a Renfe en la infraestructura, y Renfe debería sacar los billetes en Semana Santa o antes de Semana Santa. Porque... Claro, cuando acaben las pruebas se tendrán que poner a la venta, pero es que todavía no han terminado hasta donde yo tengo conocimiento. Bueno, si les parece, porque tenemos 4 minutos. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Agustín Robledo, Álvaro Martínez Sevilla y Juan Francisco Delgado, disparen por favor una pregunta muy escueta. Lo van a hacer los tres, si les parece, cada uno por orden. Agustín, Álvaro y Juanfran. Elvira, le dejo aquí un papel para que tome nota y le contesta a las 3, y así nos da tiempo en estos 4 minutos a hacer 3 preguntas más. Agustín, por favor. Bueno, como estamos en el tiempo de descuento, no voy a sacar ninguna pregunta nueva, sino que concrete algo. Ha dicho que el PSOE propone diálogo con las fuerzas independentistas en Cataluña. ¿Y eso en qué se concreta? ¿En una reforma de la Constitución? ¿En una reforma del Estatuto? ¿En un referéndum pactado? ¿Qué es lo que ofrece el PSOE, no? Perfecto, ahí está esa pregunta. Álvaro.
Sí, estamos en una época en la que hay elecciones mezcladas. Están las elecciones al Congreso, están después las municipales, las europeas. Es inevitable, permíteme que te haga una pregunta más centrada también en Granada. Dentro de la panoplia de preguntas, de propuestas, perdón, del Partido Popular en Granada, pues ha surgido con mucho énfasis por parte del candidato del Partido Popular la ampliación de la estación de esquí de Sierra Nevada, y ello conllevado con una serie de ampliación de infraestructuras que son incompatibles en principio con la ley de Parque Nacional, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto y cómo encaja esto con la política que ha llevado el gobierno, en particular la ministra Rivera, en este tiempo, digamos, de medidas sobre freno hacia el cambio climático? Y Juan Francisco. Bueno, yo creo que uno de los temas que a Granada más nos afectan, pero que nos afectan en general, es el tema de la reforma de las universidades, ¿no? Es decir, ¿qué propone el PSOE? Que creo que estaba elaborando o tenía en puertas de sacar adelante una ley de universidades, una nueva ley de universidades. ¿Qué propone en esa nueva ley y cuál sería el modelo universitario que cambiara el actual modelo que desde mi punto de vista, y lo hemos analizado muchas veces, está agotado, ¿no? Pues Elvira Ramón tiene 3 minutos, esto es como un juego, 3 minutos para contestar cada una de ellas. Bueno, Elvira. a la pregunta que me hace el profesor Agustín, pues diálogo, evidentemente, como su palabra dice, hablar. Y para hablar tienes que saber también qué es lo que plantea primero tienes que tener voluntad la otra parte y ver también qué es lo que plantea, con lo cual yo no puedo exponer medidas concretas, evidentemente aquí, pero creo que se tiene que recuperar la convivencia entre la ciudadanía catalana, que yo por lo que conozco, pues la verdad que lo está pasando bastante mal. Yo no sé si esa situación se reflejará ahora en los resultados electorales que tengan los partidos independentistas o no. Yo espero que sea así, ¿no? Pero yo no puedo decir qué medidas concretas porque hay que ver también hasta dónde está dispuesta a llegar la otra contraparte. Con respecto a la ampliación de la estación de esquí, nosotros nos hemos manifestado al respecto sobre eso en bastantes ocasiones, y el otro día pues tuve también la oportunidad en esa misma línea de oír a la secretaria de Deporte, María José Rienda, porque también le hicieron esta pregunta en un desayuno que tuvo aquí en Granada, y yo creo que lo que es importante es consolidar una estación, porque hasta ahora ha venido funcionando muy bien, y todo el mundo sabe, y el que no lo sabe es porque no se quiere enterar, que eso tiene sus dificultades, esa situación de ampliación, esa propuesta de ampliación, porque como tú bien has señalado, está la ley de por medio y hay que cumplir escrupulosamente pues con las restricciones que tiene por ser un parque natural y parque nacional. Con lo cual yo respeto absoluto a la ley, y me parece, sinceramente, a nivel personal, lo digo, la propuesta que se ha hecho, que casi lo que hace es duplicar los kilómetros de esquí que hay ahora mismo, me parece una barbaridad, y no creo que exista una demanda para llegar a esa situación. Creo que estamos detrás de obras grandilocuentes y detrás nada más del ladrillo, que es lo único que he oído de propuestas en estos últimos días. Y con respecto a la reforma de las universidades, pues creo que, como tú bien has dicho, yo no sé si el modelo, no soy una gran conocedora del sistema universitario, aunque haya cursado en 2 ocasiones ya estudios, y la verdad que me fue grato volver después de más de 20 años a la universidad, pero precisamente hoy me ha llamado la atención, he participado esta mañana como invitada en la entrega de los premios del Consejo Social, y me ha llamado la atención pues un proyecto, un profesor emérito que ha sido reconocido precisamente por su novedad a la hora de impartir la docencia. Yo creo que tiene que modernizarse, y lo veo en mi hijo. Me ha llamado la atención que se le reconozca que precisamente era un profesor ya, pues, que parece que esta innovación puede venir de gente más joven, ¿no? Que daba sus clases en vídeo, las subía a YouTube, y luego lo que hacían las clases era para dudas y para cuestiones y problemas que plantearan los alumnos. Y yo creo que en ese sentido la universidad pues tiene que modernizarse, porque es verdad que los jóvenes estudian más con las nuevas tecnologías y siempre tienen una tableta o un móvil, y yo lo veo por mis hijos, que cuando han estado en bachiller han estado buscando tutoriales de estos de gente voluntariosa que sube determinadas explicaciones, y el mío, por ejemplo, en temas de matemáticas buscaba siempre determinados tutoriales, y en su ámbito había profesores famosos que los buscaban para la explicación, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que la universidad pues tiene que modernizarse pues, a las nuevas tecnologías y a los hábitos que tienen los estudiantes, que van más por utilizar elementos tecnológicos que por clases a lo mejor tan directamente presenciales en clase.
Pues maravilloso ejercicio de concreción porque han sido exactamente 3 minutos. Le damos las gracias a Elvira Ramón por habernos acompañado en este rato de debate, de tertulia, y le deseamos mucha suerte porque están por venir tiempos difíciles de mucho ajetreo. Muchas gracias y ha sido un placer estar aquí. Y gracias, profesor Agustín Martín, o Agustín Ruiz Robledo, Álvaro Martínez, me lío con los apellidos, profesor también Álvaro Martínez Sevilla y profesor también Juan Francisco Delgado. Muchísimas gracias a los tres como siempre. Y a ustedes, gracias, Elvira, por contestar a nuestras preguntas. Les esperamos, están agradeciendo, les esperamos la semana que viene. Sean felices y hasta entonces.